Hola a todos. Un gusto pues, poder estar aquí con ustedes compartiendo de todo esto que está sucediendo en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Ya el día de ayer tuvimos una plática que creo que los que tuvimos la fortuna de estar con el doctor Jim Allison fue muy motivadora en relación a lo que se está haciendo en oncología actualmente. Y la plática de hoy, más bien el simposium del día de hoy, que agradezco a Roche la organización y la invitación para poder participar en él, pues es un simposio también muy interesante porque vamos a poder hablar de dos temas que han sido fundamentales en lo que está pasando y en los cambios que están sucediendo actualmente en oncología. Uno tiene que ver con cáncer de pulmón y otro con hepatocarcinoma. Y para esto vamos a tener a dos ponentes muy reconocidos en todo este campo de, no nada más realmente en cáncer de pulmón, sino en lo que tiene que ver, como les decía, en toda esta evolución de los tratamientos oncológicos. Y pues para mí es un honor poder presentarles la primera plática con el doctor Tony Mock. Tony Mock sé que ya muchos de ustedes lo conocen por él, bueno, es chairman del Departamento de Oncología Clínica en el Centro Li Shu Fan en Hong Kong. Es miembro de, bueno, del board de ASCO y es presidente en la Sociedad Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón. Pero realmente sus logros más importantes tienen que ver las contribuciones que ha hecho en lo que tiene que ver con terapias dirigidas a biomarcadores en cáncer de pulmón. Él fue el que lideró el estudio IPAS, que como ustedes saben fue el estudio parteaguas de lo que estamos viviendo actualmente en biomarcadores en cáncer de pulmón, y también ha estado liderando gran parte de lo que está sucediendo con inmunoncología en cáncer de pulmón y con toda esa complejidad que vemos en la actualidad. Y bueno, el tema de su presentación es cambiando la historia del cáncer de pulmón. Así que es un gusto tenerlo aquí. El enfoque inicial, vamos a hablar de biomarcadores, principalmente vamos a hablar de ALK y después vamos a hablar de biomarcadores de inmunoterapia. Thank you, Tony. Thank you so much. Now allow me to share the slide first. Muchas gracias. Permítanme compartir primero esta diapositiva, mis diapositivas. Me da un gran gusto estar con ustedes en México. Ya he ido 2 veces a su país y lo disfruté muchísimo. Qué lástima que no puedo estar aquí. Y ahora estoy pues en mi sala. Pero no está mal, ¿saben? Porque después de esta presentación me puedo dormir. Aquí vamos a hablar de cómo mejor dirigir a ALK como blanco. Voy a darles mis conflictos de interés. ¿Podemos realmente, como oncólogos, salvar vidas? Yo creo que esta es una pregunta de mucho tiempo atrás en la oncología. Las situaciones como esta, quizá podemos salvar algunas vidas. Este es un nuevo artículo del New England Journal que apareció este año y que analiza la sobrevida de los pacientes entre 2006 y 2013. Hubo una reducción en la tasa de mortalidad en 3.2% y 5 años después logró otra reducción anual de 6.3%. Estas dos reducciones se atribuyen al desarrollo de las terapias blanco, porque la inmunoterapia todavía no estaba lista en aquel entonces. Esto, de hecho, este es tratando de responder a la misma pregunta de si salvamos vidas. Esto es un artículo que se publicó en Anales de Oncología, analizando la sobrevida de largo plazo de ALEX. Y si vemos la sobrevida de 5 años, es como de 62.5%. Esto es bastante fenomenal en el sentido de que los pacientes con enfermedad ALK positiva que entran por la puerta, podemos decir a él o a ella que estarán vivos dentro de 5 años con una probabilidad de 62.5, que es bastante bueno. Ahora, la siguiente pregunta es si podemos salvar más vidas. Entonces tenemos que tener más herramientas de diagnóstico, más opciones de tratamiento, más estrategias para resistencia. Vamos a empezar con lo primero. ¿Dónde nos encontramos en las herramientas? Se han utilizado FISH y
inmunohistoquímica que están aprobadas. Pueden ver el tamizaje con FISH o con inmunohistoquímica o con las dos. Pero ¿qué pasa con respecto a la discrepancia que exista entre los pacientes FISH positivo o no? Aquí vemos la información siguiente porque aquí tenemos a FISH con enfermedad positiva. Hemos identificado un total de 13% de los pacientes que tienen esta discrepancia, pero no somos los últimos porque el estudio EXALT reciente nos muestra que se enrolaron más de 300 pacientes, pero cuando vemos a los pacientes con FISH como prueba fundamental, de hecho, resultaron tener 43 pacientes que no tenían positividad a FISH. La discrepancia era de 43%, entre 13 y 15% es lo que se estima anualmente de discrepancia. ¿Qué pasa en los pacientes con esta discrepancia? Si vemos el estatus de acuerdo con el estudio, vemos que la respuesta es baja, la sobrevida libre de progresión es sorprendentemente baja. En otras palabras, algunos de estos pacientes probablemente no son ALK positivos realmente. Utilizamos NGS en 35 pacientes. De estos 35 pacientes discrepantes, de 39 pacientes hubo 35 con tumores negativos en FISH, positivos en ALK e inmunohistoquímica. Aquellos que no tuvieron positividad a FISH cuando se les dio probablemente nos estemos enfrentando a una situación heterogénea en donde algunos de estos pacientes quizá no tengan ALK, pero parte del tumor sí tenga positividad. ¿Cuál es la nueva dirección para diagnóstico? Creo que podemos utilizar esta tabla. Este es un estudio llamado BFAST, en donde se estudia DNA de plasma. Aquellos pacientes con plasma positivo es un estudio de un solo brazo con alectinib. Se presentó el año pasado y en total hubo 73 pacientes, 5.4% de la población, y con alectinib tuvieron una respuesta de 91 a 84%, dependiendo de si tenían enfermedad del sistema nervioso central o no. En otras palabras, se puede elegir a los pacientes de acuerdo a su ADN plasmático. Ahora, entonces, decimos ahora, veamos las opciones de tratamiento en base al ADN. Vamos a hablar ahora de inhibidores de segunda y tercera generación para inhibidores de tirosina sinasa y ALK. Vemos aquí la sobrevida libre de progresión de 10 meses. Toda esta es información diferente de que la sobrevida de largo plazo, la mediana de sobrevida es de 48 meses, lo cual es bastante significativa en comparación con el registro de cáncer pulmonar. Pero la evidencia de segunda generación, vemos que alectinib es altamente específico versus crizotinib y la reducción es más potente con IC50, que es todavía más baja que crizotinib y ciertamente abarca más de los pacientes resistentes documentados. Es decir, que hay un amplio espectro de inhibición en la mutación resistente de ALK y, no menos importante, es que tiene una gran capacidad para penetrar el sistema nervioso central. Así es que estos son las características de mejor penetración a cerebro, perfil de alta potencia y especificidad y permeabilidad. Ahora, después viene el sistema ASCENT-4. Tenemos una sobrevida libre de progresión de 16.6 meses. Es positiva, pero no en comparación con crizotinib. Después, 750 miligramos con ceritinib son una dosis más baja con alimento en el estudio ASCEND, y con esto se reduce un poco la toxicidad. Pero el problema es el hecho de que la recepción del la tolerabilidad no es muy buena por la toxicidad y no se tuvo entonces una alta captación. La segunda opción es en el estudio ALEX. Vemos aquí la dosificación, pero sobre todo creemos tratar
incluir en este grupo a pacientes totalmente vírgenes al tratamiento y hablar de factores de estratificación y también que tienen que dárseles 600 miligramos de alectinib en forma oral 2 veces al día y la variable clínica es el tiempo a progresión en sistema nervioso central. Esto se publicó en el New England Journal en el 2017, pero ahora tenemos datos actualizados que publicamos en el Annals of Oncology también. Vemos aquí que no se logró la mediana en 2017, pero ahora en el 2020, después de un seguimiento prolongado, de hecho ya tenemos una mediana de sobrevida libre de progresión de 14 veces versus de 10 en el brazo control. Aquí tenemos que lo importante es todavía hay un 30% de los pacientes a los 4 años que no tienen progresión. Aquí estamos hablando no de sobrevida, sino de progresión. Algunos de estos pacientes tienen un control bastante durable de la enfermedad. Ahora, el perfil de toxicidad es razonable en comparación con alectinib. Vemos que es de un solo dígito la toxicidad. Vemos que hay elevación enzimática como uno de los principales perfiles de toxicidad. Ahora, esto es la curva más importante en nuestra opinión porque realmente demostró que este fármaco tiene una penetración al sistema nervioso central superior. Vemos aquí hay un 9% de los pacientes con progresión a sistema nervioso central versus 41%, que es como el triple. Entonces, la expresión de ALK tiene una alta preferencia por enfermedad del sistema nervioso central y alectinib no tiene esta ventaja. Cuando observamos la progresión al sistema nervioso central, vemos la proporción de riesgo que es correspondiente. Vemos que la tasa de sobrevida, 2.5%. Esta es la comparación de crizotinib a 5 años. 44 o 45% de los pacientes con crizotinib siguen vivos versus 52%. Esto es significativamente diferente y aunque crizotinib no está nada mal, crizotinib, sobre todo ya estos pacientes se habían cruzado al segundo brazo. Entonces, hay una tasa de sobrevida a 5 años bastante alta en el segundo brazo que se atribuye a estas inhibidores de la tirosina sinasa. Aquí tenemos la primera línea en alta 1, utilizando una población que puede o no tener exposición previa a inhibidores de tirosina sinasa con quimioterapia. Vemos aquí 180 miligramos diarios versus 250 miligramos. Aquí vemos este estudio de ESMO Asia. Bueno, acaba de salir en agosto, perdónenme. Y vemos el hecho de que la mediana de la sobrevida libre de progresión se observa aquí en el cuadro y sigue habiendo una separación muy clara. El otro estudio, EXALT-3, también tuvo exposición a quimioterapia previa en ensartinib versus crizotinib. Y en los datos de RECIST vemos que la variable clínica primaria era si la población era positiva o no. Vemos que la población con intención de tratamiento MITT tiene una proporción de riesgo de 2.5, 2.45 y la sobrevida libre de progresión mediana es de 12.7 meses. O sea, se puede lograr lo esperado con fármacos de segunda generación. Ahora, aquí, por supuesto, en el estudio Crown que acaba de salir, justo saliendo de prensa, como pueden ver, el paciente no tenía tratamiento previo, aleatorizado, loriatinib versus crizotinib, proporción de riesgo de 0.28%. Vemos que la curva está muy separada en forma muy significativa. La razón por la que se tiene tan buen resultado es por la eficacia. Vemos que la respuesta intracraneal en el brazo más largo, más grande, es de 66%, tanto para mensurable y no mensurable, y 86% para los mensurables. Y la tasa de respuesta completa es de 71% en pacientes dentro del grupo mensurable. Este es uno de los niveles más altos que he visto. Poniéndolo en referencia, vemos aquí el efecto
Con lorlatinib tenemos una respuesta de 30%. Y, perdón, con alectinib. Y aquí de los mensurables y no mensurables tienen las cifras también. Loratinib a nivel del sistema nervioso central tiene gran penetración, pero recordemos que el tamaño de la muestra es muy pequeño para loratinib. La única medida es estos pacientes. Ahora, entonces, tienen que estar también conscientes de los datos que nos llevan a la estrategia en caso de que fracasen los pacientes. Es decir, que tengan, por ejemplo, una baja en los resultados. Por supuesto que tenemos un punto, el punto más importante, que es el G1202, que está muy relacionados con los inhibidores de tirosina cenasa. También tenemos el mecanismo de resistencia no ALK, que incluye EGFR, entre otros, y que han sido bastante poco comunes de acuerdo a lo que se ha reportado en diferentes estudios. Una cosa que me gustaría enfatizar es que puede tener implicaciones potenciales en el impacto del tipo de variante en la mutación de resistencia. Vemos aquí un grupo bastante pequeño que solamente es de 5%, pero si se tiene una variante en la variante 1, pero si se tiene una variante 3, se tiene un 37% de probabilidad con G1202R. Esto está publicado por el doctor Lin en JCO en 2018, pero es interesante el impacto del tipo de variante en cuanto a la mutación de resistencia. Ahora, el tratamiento en sí mismo también tiene implicación en la mutación resistente. Como podemos ver, esta curva para ceritinib, brigatinib y alectinib en segunda generación, fármacos de segunda generación, se tiene más probabilidad de tener un ALK resistente en comparación con crizotinib, en donde la posibilidad de la resistencia no es común. El otro factor es el tiempo. La mutación, de hecho, puede cambiar con respecto al tiempo y vemos una baja de segunda generación y podemos integrar aquí, comprimir el tumor y después puede tener un patrón de resistencia diferente. Este es un estudio de un solo paciente que se mostró en el New England Journal of Medicine en el 2017. Con esto podemos plantear la pregunta, ¿cuál es la precisión de lorlatinib? Este es un estudio en fase 2 de Dan Solomon que se enfoca en pacientes que han recibido crizotinib o lorlatinib antes. En base a esta cohorte podemos ver los resultados. 4% de respuesta por ciento y 29% de respuesta parcial. Así que yo creo que podemos considerar más o menos cuál sería la mejor secuencia para el paciente. Por un lado, podemos argumentar darles lorlatinib en primera línea, pero por otro lado, podemos también considerarles lorlatinib en segunda línea. ¿Cuál es el mejor abordaje? No creo que tengamos todavía los datos para poderlo decidir. Vamos a resumir. Podemos esperar una sobrevida larga para pacientes con ALK. Estamos logrando una sobrevida a 5 años de 62%. Tenemos que reconocer la discrepancia con FISH y tenemos que reconocer que NGS se está aceptando como herramienta diagnóstica alternativa. Tenemos que tener más opciones de tratamiento. Uno de estos fármacos de segunda generación se podría considerar como terapia de primera línea y probablemente crizotinib perdería su rol como primera línea. También tenemos que entender mejor la estrategia del manejo de resistencias. Recuerden que la resistencia G1202R es común y loratinib mostró eficacia en ambos ALK. Con esto quiero agradecerles por su tiempo y mi última diapositiva muestra que a veces no tenemos el blanco correcto. Y lo ideal es justamente alcanzar el blanco. Muchas gracias. Y ahora permítanme dejar de compartir la pantalla y vamos a poner la siguiente presentación, que es sobre ALK.
Okay, so again, my disclosure hasn't changed since the past 20 minutes. Now, targeting PDL1. Vamos a tener como blanco PDL1. Primero que nada, PDL1 no es una anomalía genómica, sino que es el proceso fisiológico normal. Probablemente ustedes hayan visto muchas veces que es la comunicación entre la célula T y la célula tumoral. PD1 es la forma en que la célula cancerosa inhibe la función de PDL1. Es un proceso fisiológico normal de la respuesta inmune, pero luego la célula de cáncer utiliza este mecanismo para protegerse a sí misma. Así que en realidad no tenemos un blanco, sino que más bien es un biomarcador para seleccionar a los pacientes que tienen más probabilidad de presentar respuesta a la terapia anti-PDL1. Por el lado de los biomarcadores, PDL1, TMB, la firma génica y el infiltrado TIL. Claro que la más común es la expresión PDL1. Y por el lado de la terapia de primera línea tendríamos un solo agente con inmunoterapia, quimio más inmunoterapia más bevacizumab, entre otras cosas. Ahora me voy a enfocar en la expresión PDL1 positiva y cómo decidir e integrarlo dentro de todo este tratamiento, paradigma terapéutico. PDL1 con más de 50% representa 25 a 30% de todos los pacientes. Entonces, 50%, más del 40% de los pacientes tiene 1%. Así que esa es la distribución de nuestro grupo, pero yo me voy a concentrar en los pacientes PDL1 positivos para fines de esta discusión. Si tienen una cámara, tómenle una foto a esto, porque esto les da el número, acumula el número de estudios publicados en los últimos años de una solo agente con combinación con quimio y después inmunoterapia. Se está poniendo complejo y se los trato de simplificar en estas dos categorías, más de 50% y 49%. Más de 50% es donde estamos aquí ahora. Por supuesto que el estudio Keynote 24 es la clave. Más del 25% de la población se fue a pembrolizumab como terapia estándar. Este es el estudio estándar por Martin Brecht en el 87. Y podemos ver que la sobrevida libre de progresión son 6 meses con una proporción de riesgo de 0.5, que es altamente significativo. Por primera vez podemos mostrar a estos pacientes con los oncogenes que tienen este tipo de respuesta. Y después vemos que la respuesta relativa fue de 45 versus 28. Vemos aquí la actualización a ESMO, sobrevida a 5 años. Vemos que la tasa de sobrevida es de 32%. Acuérdense que se los acabo de decir que para ALK fue de 62%. Esto es la mitad, pero estos son pacientes sin el oncogen de vida. La sobrevida de cáncer de pulmón es probablemente menos de 5% a 5 años. Entonces, esto lo encontramos alentador, pero luego nos hacemos esta pregunta, ¿y quiénes son? Son 50%, tienen buena respuesta, pero ¿quiénes son los pacientes que pueden sobrevivir a 5 años? ¿Podemos elegirlos? Ahora, en The Lancet publicamos esto. En Keynote 42 tenemos exactamente lo mismo, tenemos mejoría de la sobrevida libre de progresión. Estos son los datos que respaldan el 042. Esto salió en el New England Journal of Medicine, se presentó el año pasado, pero la publicación acaba de salir. Otro fármaco, atezolizumab. Vemos aquí 1,200 miligramos en los pacientes con la expresión PD1. Pero quiero mostrarles algo, que la expresión se hizo en base a la molécula SP142 y para atezolizumab utilizaron IC23, pero la importancia de este artículo del New England Journal es vean la correlación. Primero que nada, observemos
TC3 y C3, que es más del 50%. Vemos la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. La separación es muy clara y también podemos ver que la proporción de riesgo es muy clara. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se vería esto si se utilizara la 22C3, que es el mismo anticuerpo que hemos estado utilizando con pembrolizumab? Estos son los datos. Es bastante interesante en cierto sentido porque tiene cierta yuxtaposición de positividad, pero también hay un área en donde no se traslapan. Pero en términos generales, si se utiliza 22C3, también vemos una proporción de riesgo de 6.00. Como se decía en ASCO, la sobrevida es la proporción de riesgo es de 0.60. Entonces, podemos observar que si ustedes utilizan la comparación de 22C3, los dos ensayos y SP142, vemos la concordancia y la discrepancia de estos pacientes. Asimismo, cuando vemos la situación SP142 versus 22C3, tenemos el hecho de que tienen el ingrediente de los cambios. Utilizaron TC3 y C3 y TC123 y C123 y vemos el abordaje. También vemos que para 22C3 tenemos un abordaje semejante. Esta, a mayor expresión, la más probabilidad de sobrevida. Ahora, en ESMO 2020, ¿hay algo nuevo? Pues sí, hay varias cosas nuevas. En el estudio Empower tenemos semiplimab en comparación con quimioterapia estándar. Este estudio se puso un poco vergonzoso en un principio porque la definición original de 50%, el biomarcador no fue muy preciso y tuvieron que repetirlo con el 22C3 y solamente en el segundo, 88% tuvieron que acumularse juntos. Entonces, la población ITT versus la población del 50% de ITT fueron los que se confirmaron con una proporción de riesgo de 2.57. En forma parecida, vemos una diferencia en la sobrevida libre de progresión. Ahora, el otro estudio interesante que surgió en este estudio fue bevacizumab para ver si hacía alguna diferencia. Este estudio se llevó a cabo en Japón. Identificaron pacientes más del 50% y les dieron la combinación de atezolizumab y bevacizumab 15 miligramos por kilogramo. Y lo importante es la respuesta. Ya les hablaba yo de un solo agente que tiene una respuesta de 64%, pero esto es una población pequeña que tuvieron tasa de respuesta de 64%. Pero, ¿cómo es esto comparado con atezolizumab? La monodroga de atezolizumab es de 50%. Entonces, a nivel superficial, vemos que podría mejorar la tasa de respuesta total si se combina atezolizumab con bevacizumab. Pero esto tendrá que validarse en otros estudios. Y también en este momento no tienen una sobrevida libre de progresión y estos datos todavía están bastante inmaduros. Alejándonos del 50% y pasando del lado del 49%, esta es una curva del Keynote 042. Como tenemos esa positividad de 50% o 20%, el hecho es que la positividad se impulsa sobre todo por el subgrupo del 50%. En el grupo de 49% no hay tanta diferencia entre la monodroga o la quimioterapia. Hay una diferencia de 16.8%. Quizá sea mejor considerar la combinación pembro más quimioterapia versus quimioterapia sola. Y vemos que para todos los pacientes el desenlace, como lo ven aquí,
lo más importante es el grupo de que en 49% tenemos una sobrevida libre de progresión y sobrevida global de 0.55. Creo que esto nos transmite un mensaje muy fuerte que agregar quimioterapia a inmunoterapia puede ofrecernos mejoría en la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Otro abordaje. En este abordaje, en lugar de solo añadir atezolizumab más quimioterapia, también le agregan bevacizumab al brazo B. Taxo, carbo, atezo más bevacizumab versus atezo bevacizumab. Se utilizó bevacizumab como brazo de control. En los brazos B y C podemos ver hay una positividad clara en sobrevida libre de progresión con el comparativo de meses de 9,5 a 15, como lo ven aquí. Entonces, no hay duda alguna de que es un valor positivo de Mark Satinsky y vemos también la tasa de respuesta que hay una evidencia de mejoría. Con las 4 drogas se tuvo una mejoría como del 16%. Y luego versus el brazo de controles como de 48%. La sobrevida global también mejoró con este esquema de 4 agentes. Vemos la comparación en la tabla, pero esto es ahora con la población. La población de 1 a 49%, leemos el enfoque en el subgrupo de biomarcadores en esta gráfica de Bosque. PC1-2, que es aproximadamente 1 a 49%, se tiene una proporción de riesgo de 0,56, que también es positivo en términos de la sobrevida libre de progresión. En la sobrevida global también vemos positividad de 22. Vemos aquí los meses de la sobrevida global. Así que también se puede considerar benéficamente el esquema de 4 fármacos. Y vemos la separación de la curva bastante pronto. ¿Cuáles son los subgrupos? Esto también es interesante en pacientes con metástasis hepática. Por alguna razón, los pacientes con metástasis hepática tienen mejor resultado en bevacizumab adicionado. Con una puntaje de 0.42. Vemos aquí la combinación de atezo y bevacizumab con una proporción de riesgo de 41.41. En la combinación de atezo más bevacizumab no hay diferencia en cuanto a la sobrevida libre de progresión. En forma parecida, la sobrevida global, tenemos aquí la separación versus carbo, atezo y bevacizumab. No hay diferencia de 3 versus 4 fármacos. En este año en ESMO analizamos algunas de las mutaciones más resistentes KRAS, STK11 y KEAP. Encontramos que los pacientes con KRAS parecían tener la mejor respuesta en IMpower 150. En otras palabras, cuando elegimos a pacientes para fines de IMpower 50, KRAS o metástasis hepática son uno de los factores más importantes que hay que tomar en cuenta. Ahora, el Checkmate 227 se reportó, es un estudio complejo, no me meteré en los detalles, pero sobre todo pretende ver IO en el reporte que vemos aquí se tiene una mediana de 17 meses versus 49 meses con una razón de riesgo de 0.79. Hay cierto beneficio, pero vemos que la separación no es tan grande. Y después vino el Checkmate 9LA, que pretende dar 2 ciclos de quimioterapia antes de ipi-nivo versus quimioterapia solo. Este estudio resultó positivo y con una proporción de riesgo de 0.62. En cierta forma, podemos considerar quimioterapia e ipi-nivo en estos pacientes de 1 a 49. ESMO 2020. Nada nuevo para este grupo. Bueno, hay un estudio llamado Tazuki 52 de Japón. Básicamente es de nivolumab o la versión japonesa de IMpower 150. O sea que es nivolumab, taxo, carbo, paclitaxel versus paclitaxel y bevacizumab. Un diseño muy parecido, salvo que cambia
la inmunoterapia. El doctor Lee presentó esto con este punto de corte y pudieron reportar un cambio en la sobrevida libre de progresión a 12 meses. Y esto se separa en forma parecida al IMpower 50, con curvas que son casi exactamente iguales que las de IMpower 50. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que el subgrupo es un poco diferente. Curiosamente, vemos los subgrupos 50%, 49% o menos. Si vemos el indeterminado, tienen un resultado positivo con una proporción de riesgo de 2.55. Pero hay que entender que tener 0.55, tener indeterminación quiere decir que no sabemos cuántos de los pacientes son PDL1 positivos. Entonces, no es algo inteligente considerar que estos pacientes son positivos. Si vemos aquí, menos de 1% con TC0 y C0 logran una separación de la curva. El beneficio de sobrevida también es diferente. En este estudio japonés, nivolumab, la mediana, aquí vemos las cifras, vemos las dos curvas que se yuxtaponen en comparación con IMpower 50. Las dos curvas se separan con un beneficio positivo de sobrevida libre de progresión. Ahora, ¿qué aprendimos aquí? Bueno, pues que hay cierta mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero no en la sobrevida global. Esto haría que Satsuki 52 es una opción menos favorable. Permítanme resumir, PDL1 no es una anomalía genómica. Más de 50% con un solo agente puede lograr una sobrevida global a los 5 años de 32%. Atezolizumab es una de las opciones como monodroga y luego el uso de SP142 o 22C3 también como biomarcadores es aceptable. Mayor respuesta en combinación con atezolizumab y bevacizumab. Semipilimab parece tener eficacia parecida como monodroga para aquellos con un PD1 de más de 50. PDL1 de 1 a 49, si se tienen metástasis hepáticas de KRAS, se tiene un predictor potencial del IMpower 50. Tatsuki 52 es parecido a IMpower 150, pero con la falta del beneficio en sobrevida global. Esto es como yo percibo lo que ocurre en los pacientes positivos a PDL1. Ahora, por último, la terapia que a mí más me gusta es la tacoterapia. Con esto agradezco su atención. El tiempo. Y ahora voy a pasar a la siguiente plática, que ahora vamos a hablar también del impacto que ha tenido, ¿sí? Del impacto que ha tenido el tratamiento de inmunoterapias en hepatocarcinoma. Y para eso tenemos de invitado al profesor Richard Finn. El profesor Finn es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Giffen en la UCLA. Es director del Laboratorio de Investigación Translacional en la División de Hematología y Oncología. Su foco de investigación es en tumores hepatobiliares y en cáncer de mama. Y pues bueno, él lidera el programa de hepatobiliar multidisciplinario que tienen en la UCLA. Y pues es un gusto, doctor Finn, que nos pueda acompañar en este congreso para hablar de nuevos paradigmas en el tratamiento de carcinoma hepatobiliar. Muchas gracias, doctor. Thank you very much. Buenos días. Thank you very much for having me. Muchas gracias y buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, es difícil siempre seguir al doctor Mock. Siempre aprendo muchísimo de él. Me han pedido que hable sobre atezolizumab con atezo y bevacizumab en cáncer hepático como estándar de atención en evolución. Y bueno, pues con eso vamos a comenzar. Tengo aquí algunos conflictos de interés. El cáncer hepático es una enfermedad muy compleja porque en realidad son dos enfermedades en una. Es enfermedad hepática subyacente y cirrosis porque un alto porcentaje de los pacientes tienen la cirrosis. También es una malignidad. Y a diferencia de
Otros sistemas de tapificación, particularmente TNM, que se utiliza para otros cánceres, en realidad no funciona tan bien para HCC porque no considera el factor competidor que es la cirrosis. Se ha incluido como un paradigma y ha sido adoptado por la mayoría de los estudios clínicos fase 3 como comparación básica para enrolar a los pacientes. Y ahora evaluamos los datos. Brevemente, el cáncer hepático se puede desglosar en estas 5 etapas. La etapa D, que es pacientes ya muy avanzados con Child-Pugh, muy descompensados en etapa terminal, y su sobrevida va a estar dictada por enfermedad hepática. Algunos pueden ser seleccionados a trasplante. La tasa tumoral no es muy grande. Por el otro lado, tenemos un grupo de pacientes caracterizados como precoces. Estos son pacientes que podrían tener una carga tumoral pequeña, bien compensada la enfermedad hepática, candidatos para resección. Y hablando al público mexicano, al igual que yo en Los Ángeles, vemos a muchos pacientes que manifiestan más cirrosis avanzada, impulsada por hepatitis C o por hígado graso y NASH. Comparado con el estudio de Hong Kong, en donde vemos más hepatitis B. Aquí estos otros pacientes están bien compensados y se pueden someter a cirugía. No tenemos que decirles que en el occidente, en general, en los pacientes con una tasa tumoral, una carga tumoral que no es abrumadora, yo les diría que dentro de los criterios de Milán, es decir, tumores de tamaño limitado, algunos de estos pacientes se someten al trasplante con intención curativa. Por eso es importante tamizar a los pacientes con cirrosis, encontrar cáncer terminal que puede ser curado con resección si no están cirróticos o con trasplante hepático. Algunos pacientes esperaron mucho tiempo para su trasplante y por eso tratamos de controlar su enfermedad utilizando radiología intervencionista, y ahí es en donde entra la ablación en juego, con ablación por radiofrecuencia. Ahora, la mayoría de los pacientes que hemos visto en la clínica serán en la etapa intermedia o avanzada, y recuerden que pueden tener cáncer hepático avanzado sin tener enfermedad fuera del hígado. Los pacientes pueden tener tumor multifocal en hígado que invada la vasculatura del sistema venoso, y esto se consideraría como avanzado. Estos pacientes claramente pueden tener diseminación extrahepática, y también los pacientes que podrían manifestar enfermedad intermedia tratados con quimioembolia o TACE, que es la base para este grupo de pacientes con enfermedad multifocal en hígado, pero sin invasión vascular, sin diseminación. Muchos de estos pacientes van a progresar de enfermedad intermedia a avanzada. Es muy importante seguirlos observando para TACE y reconocer cuando se vuelven refractarios a TACE, cuando no podemos mantener el paso de la enfermedad o la enfermedad ya no responde correctamente a TACE, porque entonces serían candidatos a tratamiento sistémico, al igual que los pacientes avanzados. Hablábamos de enfermedad hepática avanzada. Antes del 2008 no teníamos ningún fármaco que hubiera mostrado una mejor sobrevida. Después la quimioembolia se empezó a evitar porque se empezó a utilizar más allá de su indicación inicial, que era para casos inmediatos. Después vinieron los datos con sorafenib del estudio SHARP de Norteamérica y Europa, otro estudio parecido de la región Asia-Pacífico. Y sorafenib, como ustedes saben, es un inhibidor de tirosinosinasa VEGF. Comparando los dos brazos, vemos aquí la proporción de riesgo 0.69 y 0.68 en las dos regiones. Esto es una reducción en el riesgo de muerte versus placebo. Sorafenib se volvió el estándar de atención. Algo interesante es que sorafenib mejora la sobrevida, desacelerando la progresión. La respuesta objetiva con sorafenib de un solo dígito, de acuerdo con los criterios de RECIST. El fármaco también tiene efectos secundarios particulares comunes para los inhibidores de la tirosinasinasa, toxicidad gastrointestinal, entre otros. Y aunque vemos esta mejoría en sobrevida global a 3 meses, la progresión de riesgo 0.69 se siente que es un blanco muy fácil de mejoría. Vemos aquí
que necesitamos un fármaco que pueda superar a sorafenib y también lidiar con el fracaso de sorafenib. Hasta hace poco tiempo no teníamos ningún esquema que pudiera mejorar a sorafenib. Muchos estudios se han realizado, incluso de no inferioridad. Ninguno de ellos cumplió con su variable clínica, lo que nos indica que sorafenib sí funciona en esta enfermedad y que los fármacos que observamos históricamente simplemente no eran lo suficientemente buenos para superar a sorafenib o no teníamos la población correcta y no se podía tener un biomarcador. Entonces, el primer fármaco aprobado en primera línea, después de la mejoría de sorafenib, es lenvatinib, un inhibidor de receptores de VEGF. A diferencia de sorafenib, también es muy potente inhibidor de la familia de los receptores de fibroblastos y se ha sentido que es importante para cáncer hepático, no como factor de crecimiento, sino también como resistencia a angiogénesis. Este es un grande estudio que pretendía mostrar no inferioridad. Si hubiera mostrado superioridad, ciertamente se tenía el poder de hacerlo, pero la potencia era sobre todo no su inferioridad. Vemos que sorafenib tuvo una sobrevida como de 12 meses, lenvatinib de 13.6, una proporción de riesgo de 0.92. El intervalo de confianza cruza 1 y por eso no podemos decir que es superior. Como se predeterminó en el diseño del estudio, el intervalo tenía que ser menos de 1.08 para declarar no inferioridad. Y por lo tanto, como es de 1.06, sí cumplió con su margen de no inferioridad. Y entonces fue aprobado por la FDA de Estados Unidos y luego globalmente, como en el 2018. Desde entonces ha sido otra opción para los pacientes. Para sobrevida global resultó no ser inferior. Y luego para otras variables clínicas como sobrevida libre de progresión, la respuesta fue superior a sorafenib. Básicamente duplicó la SLP de 13,5 a 7 meses entre sorafenib y lenvatinib, con una tasa de respuesta, de acuerdo a los criterios de RECIST, como de 90%. La duración de la respuesta nunca se reportó realmente. Sabemos que el lenvatinib parece ser más activo que sorafenib, pero todavía no logra superar la sobrevida global. Recuerden que este estudio está sujeto a tratamientos que se dan en progresión. Si se mejora la SLP, pero no la SG, hay un impacto en los pacientes. No tengo que decirles que fue aceptada como otra opción. El perfil de efectos secundarios también lo diferenció de sorafenib porque tenía más hipotensión y proteinuria, mientras que sorafenib tenía más reacciones cutáneas que no son tan comunes o tan fuertes. Y esto es un diferenciador. En lo demás, tenían incidencias parecidas de diarrea, baja de peso, entre otros efectos secundarios. Ya oyeron una muy buena introducción sobre PD1 y PDL1 como blancos en cáncer y la biología detrás de esto. Siempre es interesante tener como blanco el sistema inmune y el hígado, pero hay que considerar la toxicidad por la comorbilidad de la cirrosis. Entonces, nivolumab fue el primer inhibidor PD1 que se analizó en esta población. Se hizo un abordaje cuidadoso en base a las etiologías, infección de hepatitis B, hepatitis C, o aquellos que no tenían hepatitis o pacientes que habían recibido sorafenib previo. Estos datos del estudio Checkmate 040 fue aprobado en Estados Unidos con nivolumab y vemos aquí con una revisión ciega independiente hubo una RR de 14.8%. Estos datos, además de un perfil de seguridad muy apropiado, que se preocupaban por la hepatitis autoinmune, la descompensación, que no se eliminaban en esta población. Tampoco hubo un biomarcador ni un marcador clínico de respuesta. Toda la etiología parecía lograr una respuesta y PDL1
también nivolumab recibió entonces la aprobación acelerada. También eculizumab también recibió la aprobación adelantada. Este estudio fase 3 de nivolumab versus sorafenib, el Checkmate 459, se presentó en ESMO en 2019 por Thomas Yao de Hong Kong y analizaba en forma abierta nivolumab versus sorafenib en tratamiento de cáncer. Al igual que todos los otros estudios de cáncer hepático, nos concentramos en un grupo de pacientes con Child-Pugh-A. Y aunque esto no sean todos los pacientes que vemos en la clínica, es importante hacerlo en los estudios clínicos para minimizar el riesgo de muerte por enfermedad hepática. Entonces, si toman a un grupo de pacientes descompensados, va a ser muy difícil mostrar un beneficio al tratar su tumor. No tengo que decirles que este estudio que tuvo muchas votaciones, muchos votos por la larga duración de la respuesta de nivolumab, pues fue un estudio prolongado. Vemos aquí la mediana de sobrevida de sorafenib de 14.7 meses, casi 15 meses, la sobrevida más larga que nunca habíamos visto en un estudio fase 3 con sorafenib. Pero ciertamente en el momento la nivolumab tuvo 16.4 meses de sobrevida, que es la más larga de un estudio fase 3. No tengo que decirles que con una proporción de riesgo de 0.85 y un intervalo de 1 con un valor de P que no fue significativo. Pero lo que sí confirmó el estudio es que la tasa de respuesta con nivolumab era como del 15% en cáncer hepático avanzado y que nivolumab tenía un mucho mejor perfil de seguridad que sorafenib. Entonces, ¿por qué nivolumab fracasó? Bueno, pues porque una cosa es quizá la tasa de respuesta de 15 que vemos con los inhibidores PDL1 monodroga, que no es suficiente. Hay que aumentar esa tasa de respuesta y tampoco tenemos un biomarcador para esos pacientes que responden. Y por otro lado, observamos que 20 a 30% de los pacientes del brazo de sorafenib continuaron a un inhibidor de punto de control con progresión, ya sea con estándar de atención, porque estos fármacos recibieron aprobación acelerada o a través de algún estudio. Ha habido mucho interés en las crecientes tasas de respuesta y en cohortes grandes se ha analizado inhibición de PD1 con quimioterapia o en forma parecida inhibición con VEGF, con inhibición PDL1 anti-VEGF versus anti-VEGF. Ahora, en cáncer hepático hubo mucho interés en bevacizumab hace muchos años, pero en un momento dado sorafenib mejoró y no avanzó. Y la razón de esto es que la manera de pensar es que tenemos que considerar el aporte sanguíneo y su efecto sobre los tumores, pero entender esto nuestra comprensión de esto ha ido madurando con el tiempo y tenemos datos científicos que nos dicen que tener VEGF o los receptores de VEGF como blanco puede afectar en una forma en que permita que más células proinflamatorias se muevan a este microambiente y cuando tenemos fármacos como atezolizumab podemos restablecer la inmunidad anticáncer o revertirla para permitir que las células T ataquen al tumor. Esto en algunas malignidades de cáncer pulmonar y otros cánceres se ha contemplado. Entonces, hemos mostrado desde hace muchos años clínicamente que bevacizumab sí tuvo efecto citostático sobre el cáncer hepático. Vemos aquí este modelo de cáncer hepático que nos indica el uso de bevacizumab que nos ofrece una AFP en comparación con los testigos no tratados. También tenemos la sobrevida extendida de ratones en modelos hepáticos a nivel clínico en comparación con los testigos. Ahora, por la misma época hubo un estudio fase 2 con bevacizumab en pacientes con cáncer hepático avanzado y como se esperaría, no muchas respuestas objetivas. Vemos efecto citostático en enfermedad inestable, un perfil de seguridad consistente con el fármaco, aunque hubo cierta preocupación sobre ciertos eventos en un grupo de pacientes
sangrados en pacientes que no hubieran tenido riesgo de sangrado por su enfermedad hepática. Hicimos un estudio en la UCLA viendo bevacizumab en combinación con la quimioembolización. Vemos que estos tumores son muy vascularizados, entonces la quimioembolización bloquea el flujo sanguíneo al tumor y entramos con un fármaco como bevacizumab y tratamos de evitar la neovascularización que se produce. Y sí mostramos que el uso de bevacizumab en este modelo disminuye la angiogénesis con el tiempo y bloquea esta espiga de VEGF. Ahora, vamos a pasar a tiempos más modernos. Hubo este estudio B que veía la combinación de atezo y bevacizumab en 100 pacientes en primera línea en un estudio fase 1 de un solo brazo. Este estudio en 100 pacientes muestra una tasa de respuesta objetiva de 37% y esto llamó mucho la atención porque monodroga en realidad no era muy comparable. Tenemos 12% de respuestas completas. Vemos aquí la SLP a los 6 meses y comparado con primera línea, la mediana de sobrevida global fue como de 17 meses. En comparación con los otros fármacos aprobados para cáncer hepático, se pensaba que esto era señal de cierta actividad. Ahora, también dentro de ese estudio había un componente aleatorizado un poco más pequeño, pero atezo, bevacizumab versus atezo para mostrar el componente de agregar bevacizumab. Aquí observamos que sí hubo una mejora significativa de la SLP con una proporción de riesgo de 0.55, 3.4 con atezo y la combinación fue de 5 y medio meses. Tengan en mente que bevacizumab por sí solo no tiene actividad sustancial. Y esto llevó al desarrollo del estudio IM-Brave 150. Fue un estudio abierto de atezo y bevacizumab versus sorafenib, estándar de atención. Fue un estudio global y 2 pacientes con Child-Pugh en cáncer hepático con unas variables clínicas coprimarias que eran sobrevida global y SLP. De acuerdo con RECIST, fue un estudio abierto. Después hubo varias variables clínicas secundarias. Esto se publicó en el New England Journal en mayo de este año y obtuvo aprobación de la FDA ligeramente después, en junio. Y esto llevó al desarrollo del estudio IM-Brave 150. Fue un estudio abierto de atezo y bevacizumab versus sorafenib, estándar de atención. Fue un estudio global y 2 pacientes con Child-Pugh en cáncer hepático con unas variables clínicas coprimarias que eran sobrevida global y SLP. De acuerdo con RECIST, fue un estudio abierto. Después hubo varias variables clínicas secundarias. Esto se publicó en el New England Journal en mayo de este año y obtuvo aprobación de la FDA ligeramente después, en junio. Y quiero mencionarles que además de los criterios de inclusión de Child-Pugh A, también los pacientes tenían que tener endoscopía abierta en los 6 meses previos para descartar a pacientes que tuvieran alto riesgo de sangrado o que requirieran un tratamiento urgente. He aquí las características basales de una población bastante típica, masculinos como de 60 y pico años. Estos pacientes venían de fuera de Asia, la mayoría de ellos con Child-Pugh A. Aquí vemos la etapificación de Barcelona. 80% de estos pacientes eran Barcelona C con enfermedad extrahepática, invasión vascular, pero cierto porcentaje de todos estos pacientes eran intermedios en todos los brazos. A pesar de que tuvieran etapa intermedia, no eran candidatos a atezo, perdón, a TACE, y se habían sometido a TACE y se habían vuelto refractarios a ella. En todo lo demás, el estudio bien balanceado, un grupo de alto riesgo, porque 75% de los pacientes de cada brazo tenía invasión vascular con carcinoma hepático presente, y vemos aquí los tratamientos bien balanceados. Aquí tenemos la variable clínica primaria. En el momento de la liberación de los datos era un análisis
intermedio. El estudio se suspendió pronto por el beneficio mantenido para la sobrevida global con esta combinación. En el momento de estos datos, de esta publicación, la mediana de seguimiento, aquí la tienen 13 meses para esta población y, perdón, la sobrevida de sorafenib 13 meses, muy consistente con los estudios actuales. Todavía no llegamos a la mediana de sobrevida en atezo y bevacizumab. La proporción de riesgo 0.58. Esta es una disminución en el riesgo de muerte de 58% versus el control activo. Ya les dije antes que sorafenib inicial en estudio versus placebo tuvo una proporción de riesgo de 0.69. Esto es asombroso para la sobrevida global. La primera vez que vimos un esquema que superara sorafenib. Ahora, estos datos fueron respaldados por la variable clínica coprimaria de SLP. Vemos una mejoría de 4.3 con una proporción de riesgo, como la ven aquí, muy consistente con la de sorafenib. La tasa de respuesta confirmó lo que estamos viendo en la fase de un solo brazo en el estudio 1B, una tasa de respuesta de 27%. Sorafenib tuvo una tasa de respuesta como del 12%, la tasa más alta vista para sorafenib en un estudio fase 3. Aquí pueden observar que con atezo tenemos una respuesta completa de 18%, respuesta parcial de 71% y tasa de control de enfermedad también muy, muy alta de 73%. Todavía no tenemos la mediana de duración de respuesta para este caso. Ciertamente necesitamos equilibrar datos de eficacia versus eventos adversos. Y algo importante es que podemos observar que todos los eventos adversos fueron muy parecidos entre ambos brazos, incluyendo eventos grado 4. Los grados 5 fueron un poco más altos en sorafenib, 5.8 versus 4.6. Los eventos adversos severos ligeramente más alto con atezo-beva versus sorafenib. Pero los eventos adversos que llevaron a retiro de los fármacos, 15.5 para atezo y beva versus 10.3 con sorafenib. Ahora, esto es cualquier fármaco. Más adelante vamos a ver que el número de pacientes que tuvo que suspender ambos fármacos con atezo fue menor que sorafenib. Aquí vemos los eventos adversos entre ambos brazos, desde el más alto con atezo y beva, y lo que vimos fue que no había sinergia en la toxicidad. Estos eventos adversos se veían con atezo o eventos adversos con beva, pero todos estos se esperarían en frecuencias que no difieren las de otras enfermedades. En comparación con sorafenib hay más hipertensión de mayor grado, la fatiga parecida entre ambos brazos, la proteinuria más alta con atezo y beva, y todos estos son efectos secundarios bien conocidos de bevacizumab. Pero si vemos ahora, por ejemplo, diarrea, esto es algo que afecta bastante a los pacientes, más alta con sorafenib, y en cuanto a todos los grados, 15 versus 18. También si vemos erupción cutánea más alta con sorafenib versus, más alta con sorafenib versus atezo-beva. Síndrome de pie-mano, 48% versus casi 1%. Sangrado y epistaxis, 10% con la combinación de los dos, 4.5% con sorafenib solo. Esta es otra forma de ver aquí los datos, viendo un 5% de diferencia en cualquiera de los brazos. Los colores son todos, el color rosa claro es todos los grados, y en naranja oscuro eventos adversos 3 y 4. Aquí ven ustedes diarrea, enfermedad plantar, palmar, reducción en el apetito, hipertensión, dolor abdominal, etcétera. Todo lo demás vemos que es muy parecido, y este patrón se mantuvo cuando vemos, por ejemplo, eventos adversos relacionados con el tratamiento. Parece que hay un perfil de seguridad muy favorable para atezo-beva en comparación con sorafenib. Y viendo ahora los eventos adversos severos,
Si vemos todos los eventos de sangrado, hemorragia gastrointestinal versus varicoceles esofágicos como de 5% en atezo-beva para todos los grados y sorafenib como de 2,5%. Si vemos los eventos grado 5, hubo 3 eventos que se clasificaron como hemorragia gastrointestinal, uno que se consideró hemorragia por varicocele. Vemos aquí los grados, 3,29 con atezo-bev y vemos aquí que no hubo grado 5 de acuerdo con estos criterios para sorafenib. Así que las muertes menos con atezo y beva, perdón, con sorafenib, viendo eventos adversos y su causa de muerte para atezo y beva 15 versus 9 de sorafenib. Si vemos ahora el retiro del tratamiento del estudio, o se interrumpió el fármaco con 15.5 atezo-beva, 10.3 para sorafenib, pero si vemos ya la interrupción de todo el esquema, estos dos fármacos, cualquiera de los fármacos se podía interrumpir, pero si vemos a los pacientes que interrumpieron todo el esquema de atezo-beva, 7% versus 10.3 de sorafenib. Esto demuestra, creo yo, que el esquema es bien tolerado. Y aquí tenemos eventos adversos de interés especial. Estos son eventos predefinidos que serían importantes para atezo, como el fenómeno autoinmune o relacionado con beva, que serían hipertensión o fenómenos de sangrado. Y aquí podemos observar que en términos generales, más o menos con atezo-beva versus sorafenib. Y aquí pueden ver el desglose de estas cosas que diferenciaron: hipertiroidismo relacionado con atezo-beva, relaciones con la infusión, otros trastornos de tiroides. Y si ven, lo que hay que analizar sobre todo es hepatitis muy parecida entre dos brazos del estudio. Y si observan atezo-beva, que requiere de esteroides sistémicos, no tan común, 12% con atezo-beva versus 3% con sorafenib. Si son eventos 3-4, grados 3-4, vemos aquí más bajos con sorafenib. Los eventos adversos de bevacizumab aparecen aquí con interés especial y en realidad no son tan diferentes de sorafenib, muy impulsados por hipertensión. Y hubo un aumento en lo que se llamó sangrado o hemorragia de bajo grado, 25 versus 17 versus eventos de alto grado, 6.4 versus 5.8. Y recuerden que sorafenib es un inhibidor de receptores de VEGF y analizamos otros eventos adversos de interés. No hay diferencia entre los dos brazos. Y ahora nos concentramos en los eventos de sangrado. Ya comentamos en las diapositivas anteriores, ligeramente más alto con atezo-beva, pero relativamente estos de bajo grado. Y estos son impulsados sobre todo por epistaxis y hematuria, sobre todo en eventos de sangrado de bajo grado. Y aquí otra vez vemos que los datos gastrointestinales que vemos se repiten de los estudios anteriores. Hemos establecido que fue superior en la sobrevida libre de progresión, sobrevida global, las tasas de respuesta. Vemos también los datos de seguridad que se veían muy favorables para atezo-beva y de manera importante hubo una evaluación muy cuidadosa de la calidad de vida. Y aquí observamos el tiempo a retardo en calidad de vida. Con sorafenib ocurrió rápidamente, 3.6 meses, mientras que con atezo-beva 11.2 meses, con una proporción de riesgo como la ven aquí. Otras lecturas del estudio: deterioro en el funcionamiento de 9 meses a 3.6 meses con los dos brazos, y en funcionamiento físico 5 meses con sorafenib versus 13 meses con atezo-beva. Si vemos nuestro manejo de cáncer hepático en el 2020, nuestro abordaje, tenemos ahora muchos agentes aprobados, tanto en primera línea, atezo-beva versus sorafenib, y muchos agentes en segunda línea. Es importante para nosotros maximizar la secuencia de tratamiento, y para poder hacer esto necesitamos encontrar a los pacientes que estén bien compensados todavía y hacer la transición de los pacientes de enfermedad intermedia a tratamiento sistémico antes de que se descompensen.
hay que tener cuidado con el sobreuso de terapias locorregionales. Muchos de nosotros consideramos Atezo-Beva como estándar de atención a menos de que haya contraindicaciones en el paciente, y en el momento de la progresión hay diferentes opciones sin datos fase 3 que nos guíen. Pero muchos de nosotros consideraríamos inhibidores de tirosina sinasa de primera línea, después secuenciar los otros inhibidores de tirosina sinasa para pacientes que los tienen aprobados, y Pinivo, pero esta no fue la población que teníamos previamente. Conclusiones, la angiogénesis se sabe que es un impulsor importante del cáncer hepático. La VEGF elevado es un mal signo pronóstico. Los agentes únicos de IO han mostrado actividad, pero no han cumplido con la variable clínica en los estudios fase 3. Y la combinación de IO, atezolizumab y antiangiogénesis, bevacizumab, nos ha mostrado fracaso. Bueno, perdón, la monodroga ha mostrado fracaso en los estudios fase 3, pero ahora la combinación por primera vez nos está dando una mejoría en la sobrevida global desde 2008. Bueno, creo que me voy a detener aquí. Estábamos hablando aquí de carcinoma hepatocelular. Well, Dr. Finn, thank you so much. It was a wonderful lecture. Los mexicanos, yo creo que como 10,452 preguntas que hacerles, pero por cuestiones de tiempo, vamos a tener que, yo creo que si Roche nos apoyara después para hacer algún evento, porque realmente tenemos muchas ganas de aprender de ustedes y conocer cuándo utilizar este tipo de tratamientos, cuándo monodrogas, el beneficio a largo plazo, seleccionar mejor a los pacientes con estos nuevos tratamientos. Y por cuestión de tiempo, desafortunadamente ahorita no podemos hacer las preguntas y tener la plática que nos gustaría, pero queremos agradecerles todos el que hayan participado en esta plática, ambas excelentes, y pues bueno, esperemos poderlos tener en México pronto.